a dar una introducción a eso, porque justamente estas culturas precolombinas de Asia al Pacífico van a tener una relación con lo que después se va a llamar, o lo que se denominó posteriormente, la conquista española, ¿sí? Y posteriormente la colonización. Hay dos diferencias entre conquista y colonización dentro de lo que es América, y que ustedes van a ver en las bibliografías correspondientes. Por un lado, digamos, todo el movimiento, vamos a llamarle primero que nada, el movimiento exploratorio que se da desde Europa hacia América, existen prácticamente dos corrientes, ¿verdad? Una que es, vamos a llamarle latina, y otra anglosajona, ¿sí? Dentro de la latina, las dos más importantes, obviamente, la que corresponde a España y la que corresponde a Portugal, ¿sí? Ambas compañías se hicieron prácticamente en el marco de un imperio de ultramar. Y lo anglosajón, a partir de Inglaterra o de Gran Bretaña, también armaron una estructura imperial posterior a la española, que dominó prácticamente a partir del siglo XVII para adelante, hasta el fines del siglo XIX y principio del XX, ¿sí? Respecto a América, obviamente todo lo que es América del Norte fue dominada por los anglosajones, una parte mínima por los franceses, que es todo el sector que corresponde a Canadá, y una parte norte y hacia el Atlántico de Estados Unidos. Se van ubicando imaginariamente, ¿verdad? Hola. Sí. Hola, Wilson, ¿qué tal? Ahí vamos a ir al mapa. Bueno, de eso voy a hacer un resumen gráfico para ubicarnos en el tiempo. En la próxima clase sí vamos a hablar de lo precolombino y ese encuentro, digamos, el encuentro y el despojo que posteriormente con las conquistas se desarrolló posteriormente y después del 1500, ¿sí? Otra cosa, por si no vieron, estuve revisando de vuelta la bibliografía que corresponde al curso. Este es el libro de Branislava Surmi, ¿verdad? Encontré en otra biblioteca y he visto un muy buen libro, y el costo está bastante económico y es recomendado también, ¿verdad? Según he visto, lo que han anotado en cuanto a costo al libro es 40.000 guaraníes en ediciones técnicas. A lo mejor lo compraron en cantidad con otros libros y por ese precio, pero si lo pueden adquirir está por debajo de los 100.000, o sea, es muy buen libro. Y los primeros capítulos corresponden a las clases que ya habíamos visto, ¿sí? Verifiqué a ver si metí la pata o algo por el estilo, y estamos bastante cerca, bastante bien. Bueno, Branislava Surmi. Este es otro libro que les dejo a ustedes una investigación por parte de ustedes si quieren, en internet mismo. Arquitectura Panamericana, esta es una publicación de la Federación Panamericana de Arquitectos, que tiene su representación acá con la APAR, la Asociación Paraguaya de Arquitectos, y tienen también este número dentro de su biblioteca. Pero busquen por internet, porque suelen estar estas revistas escaneadas, y si encuentran, yo no sé, no busqué, pero otras revistas sí, dentro de lo que es la hemeroteca de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la UBA, es posible que puedan encontrar. O buscan directamente así, se llama, es la revista de
la Federación Panamericana de Arquitectos, Arquitectura Panamericana, Ciudades de América. ¿Sí? Ciudades de América. Es un muy buen material, es un compendio que se refiere prácticamente a el desarrollo y trazado urbano dentro de las ciudades americanas, panamericanas, ¿verdad? O sea, de todo lo que corresponde a lo latino, digamos, o sea, desde México hasta el sur, ¿sí? Norteamérica no está acá, ¿sí? Bueno, esos dos libros, y hay uno más, a ver si traje. Este es otro libro que está, Arquitectura en Paraguay, Juan Yuria. Este es un libro básico de los años 60 prácticamente. A ver. Juan Yuria es. Creo que le voy a ver la edición. Sí. No tengo la edición, pero me parece que está en biblioteca. Por la UBA, publicado por la UBA también. Es Arquitectura en el Paraguay. Juan Yuria es un arquitecto que prácticamente cruza el Paraná y viene específicamente y hace un, vamos a llamarle, es un trabajo de crónica prácticamente de lo que se encuentra en Paraguay. Entonces, es básico y tiene que ver con el capítulo que corresponde a nuestra arquitectura. ¿Ok? Juan Yuria. Otro autor importante dentro de la cátedra es este que se llama Hernán Busaniche. Este sí está en biblioteca también, y es la arquitectura de misiones jesuíticas. Dentro del capítulo de misiones jesuíticas que vamos a ver de acá de la siguiente clase a la otra, la verdad que no me acuerdo de cuándo es el parcial. 25 de marzo. Entonces ya estamos. O sea, prácticamente no vamos a entrar con misiones jesuíticas a lo mejor. ¿Verdad? No nos va a dar. Porque nos queda una clase nomás ya y viene el primer parcial. Una clase más y el primer parcial. Entonces, podemos empezar, pero estamos lejos todavía porque recién vamos a entrar en la colonia. Pero bueno, vamos a ver. Si nos queda una clase más, después viene el examen, entonces en la próxima clase podemos ver. Está bien. Bueno. Sí. Este se llama La arquitectura de las misiones jesuíticas guaraníes. Hernán Busaniche. ¿Cómo? Sí. Si buscan así en internet van a encontrar también. El otro, ya que estamos en bibliografía, que habíamos anotado ya anteriormente, ¿me puse? Sí. Ah, sí. El otro grupo de arquitectos, arquitectura iberoamericana, es de Ramón Gutiérrez, sí. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica se llama, ¿sí? Ese también. Ese sí es un desarrollo integral, también lo que corresponde a Iberoamérica. Norteamérica no. Y de Ramón Gutiérrez, el otro libraco es Evolución urbanística y arquitectónica en el Paraguay. Ramón Gutiérrez también, ¿sí?
Y hay otros libros de Ramón Gutiérrez que están en biblioteca que se refieren a misiones jesuíticas también, ¿sí? Eso es. Bueno. Vamos a empezar como acá. Más o menos, disculpe, Iberoamérica más grande que América del Norte, pero hay un poquito de proporcionado. Un poquito más largo. Por acá, hay Brasil, así. Acá en Chile, Tierra del Fuego y el sector antártico. Y las Islas Malvinas, que no sabemos de quién es todavía. Ahora es de Inglaterra, las Malvinas. Son argentinas, pero es de Inglaterra. Bueno, es interesante esta parte porque tiene que ver con dos cosas que nosotros solemos dar. Este es un paréntesis nomás. Resulta ser que el territorio argentino, posteriormente a lo que se llamó la conquista del desierto y compañía, ocuparon todo el territorio patagónico con expediciones, distintas expediciones, así como en este momento hablamos de que los europeos fueron hasta América y compañía. En un momento a fines del siglo XIX y a principios del XX se desarrolló la necesidad de ocupar, por ejemplo, la Patagonia y todas aquellas regiones inexploradas, ¿verdad? Inclusive mucho antes, en la época de Rosas y compañía también, ¿verdad? Porque obviamente, así como nuestro territorio estaba ocupado por pueblos originarios, que le llamamos, ¿sí? Pero nuestros pueblos originarios no eran tan belicosos como los que existían en la Patagonia, que tenían esa característica que habíamos hablado al principio, características paleolíticas, digamos, eran más agresivos y compañía, ¿verdad? Y atacaban los pequeños pueblos consolidados. Lo mismo se da en Norteamérica hacia el oeste y en la región centro del país y compañía. Y dentro de esos gobiernos y de esa política de población, ellos llegan a las Malvinas también, ¿verdad? Bueno, acá estamos, es como llegar a la luna, dejamos un testigo de que estamos acá. Pero, como le había comentado, a principios del siglo XX, también a fines del XIX, el predominio inglés es prácticamente mundial. Y el gran imperio pone pies en las Malvinas y se establece. A diferencia de los otros que dejaron una banderita, ellos se establecen. Así que desde ese punto de vista, bueno, por una cuestión de comunicación, la época y demás, no los pudieron sacar, ¿verdad? Porque es muy difícil llegar. Entonces, después de mucho tiempo, la quisieron volver a recuperar, ¿verdad? Pero los ingleses, lo que se llama los kelpers, digamos, ya están prácticamente instalados y yo creo que jamás van a salir de ahí. O sea que son argentinas, pero Inglaterra es el dueño de eso ahora. Bueno, es como ¿cómo se llama? El inquilino que no se va a ir más. Bueno, ¿qué pasó? ¿Funciona? ¿No funciona nada luego? O sea, no del mío, y el otro sí. ¿Eh? ¿Tampoco? Ah, bueno, vamos a hacer 5. Sí. Bueno, imagínense que esto es América. Acá tenemos el estrecho de Bering, Centroamérica, acá está Cuba y compañía, acá viene Florida y lo demás, acá parte de California, Golfo de México, Honduras, Costa Rica, Panamá y todo lo demás acá. Acá viene Colombia, Venezuela, las
llaman las otras colonias medio inglesas. Bueno, este Pacífico está más o menos por acá, está proporcionado. Había, como dijimos, de España vienen dos, así como vienen corrientes humanas que entran por Bering y se van desplazando, 6 corrientes, como dice él. Lo raro es que en este libro no sé si recortaron o algo, no sé qué pasó, ¿verdad? Tengo que ver. El tema de la historia de las corrientes humanas que vienen bajando no está, pero en otros apuntes que es fotocopia del mismo libro de otra edición, sí está. Así que si encuentro, vamos a ver, voy a verificar. Aunque esta edición es 2017 y la copia que yo tengo es mucho anterior, es del 80, ¿sí? No sé si habrán recortado. Bueno, lo que sí es que así como hubieron movimientos humanos que se fueron moviendo en un montón de años, en muy pocos años, dentro de las posibilidades que les dio todo el, acá viene África, Suez, Madagascar, el Mediterráneo, más. Así, este es Suez, y África está feo, ¿verdad? Acá es la India, Birmania y compañía, Oceanía, qué sé yo. No, como no dibujo, no estoy tan acostumbrado. Bueno, hay otros movimientos que vienen desde España, latinos, Portugal, y el movimiento antes era con rumbo a las Indias, porque obviamente todo este territorio estaba dominado por los musulmanes. Y pasar de acá al tema de las especies y todos los productos que servían para la alimentación acá, para la conservación y compañía, más otros productos tipo telas y compañía, el comercio no se podía dar, entonces se generaba este movimiento alrededor de África para llegar a Asia, a las Indias, digamos. Bueno, con Colón, esas Indias se acercaron, ¿verdad? Por eso todo esto se les llama indios, porque supuestamente llegaron a las Indias, cosa que no fue así. Posteriormente, con Américo Vespucio y compañía, y con la nueva cartografía, eso cambió y en homenaje se le llamó América a nuestro continente. La primera instalación fue en Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo, y posteriormente Cuba, y de Cuba pasaron a la parte de México, y obviamente se encontraron con los vestigios de estos imperios, o el contacto, digamos, con los pueblos originarios existentes, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y hay un detalle importante que mayas y aztecas, acá en Centroamérica, mayas y aztecas, conformaban grupos humanos imperiales, o sea, constituían un dominio territorial, ¿verdad? Hacia gente que vivía ahí también, o sea, el dominio era un dominio de organización propio sobre la gente que existía en este sitio, ¿verdad? Y muy próximo, obviamente ellos no sabían, que tampoco sabían que existía esto, ¿verdad? Y el dominio se daba territorialmente, y el límite que separa Ecuador de Colombia hacia el sur, prácticamente era todo el territorio imperial y de expansión, y así como fue de los incas, ¿verdad? Y así como fue Roma, por ejemplo, ellos iban expandiendo su cultura imperial, tomando pueblos que eran, o sea, que se imaginaban ellos como independientes. Tal es así que hay teorías también, y también en el libro de Surkis comentan, de que la corriente de dominio incaico
llegó también a Chaco paraguayo y parte de la región oriental. Tal el caso en un libro, por ejemplo, de leyendas guaraníes, por ejemplo, el autor del libro hace un comentario de que hace el comentario que el nombre del río Paraguay es quechua, y los quechuas forman parte prácticamente de uno de los pueblos que conforma ese imperio incayo, ¿sí? Bueno, este imperio incayo, al ser un imperio, a diferencia de los nuestros, son culturas que tienen un sistema de comunicación que es de escritura y es ágrafo, o sea, tienen símbolos, signos para comunicarse y demás. A diferencia de los nuestros, que son culturas de selva y son ágrafas, o sea, que no quedan vestigios de señales y signos como para entender su pasado, digamos así directamente, más que la tradición oral y de comunicación entre generaciones, ¿verdad? Pues su propia estructura de relación permitía eso, ¿verdad? O sea, el intercambio de palabras, la memoria y la difusión en el tiempo. A diferencia de toda esta cultura que, como habíamos dicho, tiene relación con los huárpidos, los ándidos y los fueguidos hacia acá abajo, son todas culturas que están vinculadas a, digamos, a un territorio frío, árido, y son ágrafas, o sea, que tienen escritura, tienen símbolos y demás, cosa que quedó plasmada posteriormente en el desarrollo de sus obras que vamos a ver. Si funciona, tengo ahí algunas cosas para mostrarles imágenes después de todo eso. Ok. Bueno, la llegada del español implicó, obviamente, que se encuentren con estos pueblos, ¿verdad? Y con las riquezas que manejaban ellos al respecto. Una de las riquezas, una de las cosas más importantes, uno de los metales preciosos es el oro, en donde el oro dentro de esa cultura también formaba parte de una relación, si se quiere, hasta religiosa, cultural religiosa, que por su color, pureza y compañía, la relación con el sol también, ¿verdad? Y la adoración y el entendimiento de que el dominio de ellos y el universo estaba dado por el sol. No están muy lejos, ¿verdad? Obviamente, de esa época. Y lo otro es la plata. El tomar contacto con esto y no me acuerdo si acá habíamos hablado acerca de la idiosincrasia del momento o digamos, el paradigma del hombre europeo en ese momento, de la búsqueda del descubrimiento, la conquista y el buscar riquezas y poder perdurar en el tiempo, ¿verdad? Hizo que ese contacto trascienda las fronteras de América y llegue, obviamente, a oídos de otros. De tal manera que en España se generaban proyectos de expedición para justamente llegar a esas riquezas. Obviamente, como ustedes saben, gran parte del financiamiento de lo que fue ese imperio español vino de América, y todas esas riquezas, fruto de la conquista, justamente se trasladó en barco hasta España, siendo que España en ese momento, con Carlos V y Carlos I, ¿verdad? Era un emperador también de lo que es Alemania y compañía,
generó una unificación tal que el imperio español era el imperio más poderoso del mundo en ese momento, ¿sí? Y todo ese imperio fue subsidiado, digamos, con el dinero, el oro, que también fue un motivo, ¿verdad?, de extracción y compañía, y todas las riquezas, etcétera, pudo ser pagado, porque por más que sea de antes, nada es gratis, nada era gratis. Una de esas expediciones parte de España, con 12 barcos, liderada por Mendoza. ¿Cómo era? Me olvidé el nombre de Mendoza. Don Pedro Mendoza. Primer adelantado del Río de la Plata, que en ese momento no era todavía Río de la Plata, me parece, era Capitanía o algo así. O sea, resulta ser que estamos hablando acá de 1542, sí, 1542, y acá vamos a hablar de 1535. A ver, ¿cuánto hay? ¿Qué diferencia hay entre 42 y 35? Más o menos, a ver. 7 años nada más. No, perdón, me estoy equivocando. Perdón. Puse mal el número. 1492. Ahí está. 1492, 1535, ¿cuánto es? 4 viajes, o sea, todos estudiaron en la escuela, el colegio y compañía, que fueron 4 viajes. Colón, todo lo que recorrió acá el Golfo de México, el Caribe, las islas, todo lo que le pasó, está todo registrado, ¿verdad? Eso lo pueden buscar en internet y profundizar y todo. Es muy interesante. Los naufragios, piratas todavía, pero claro, resulta ser cierto. Los piratas también, ya que tocó eso, es muy importante porque obviamente existe una rivalidad entre los españoles y portugueses y todo el imperio británico, el nuevo imperio británico también. Entonces, el imperio británico, como siempre, inclusive ahora me hace acordar por el tema de las Malvinas, el imperio británico se vale de grupos corsarios, ¿verdad?, que trabajan, digamos, para ellos, ¿verdad? O sea, digamos, subcontratan, digamos, como para grupos armados para robar, ¿verdad?, al fin y al cabo. Entonces, en la América, que ya es colonial, que ya no es más conquista, porque ahí viene la diferencia, cuando estos conquistadores se asientan y consiguen dominar a los pueblos originarios, inicia la colonia, ¿verdad? Un poquito antes del 600, y para nosotros prácticamente podemos determinar del 1600 para adelante. Acá en Paraguay, por ejemplo, lo que es la provincia de Paraguay, se determina el término de la conquista de la última guerra guaraní. Porque ustedes sabrán que los guaraníes se levantan contra los españoles. Hay un enfrentamiento constante en el sur, por ejemplo, enorme, en la región inclusive. Son como 8 o varias las guerras guaraníes que son internas a más propias de la provincia, pero ese relato romántico de que nos llevábamos bien, todo eso es mentira, hay que enterrar eso. Es decir, hay un levantamiento, pero hay que reconocer que hay una fuerza técnica mayor, superior del europeo. Entonces, las últimas guerras guaraníes determinan el fin de la colonia, el fin de la conquista y el periodo de colonización. Es decir, la colonia es la diferencia entre conquista y colonia es sobre todo que la conquista es expansiva, es vamos a decir, de contacto, es exploratoria. En cambio, la colonia ya se
sientan ciudades. Y el asentamiento de ciudades implica también la creación de instituciones en la ciudad. Es decir, por el caso de Paraguay, por ejemplo, la provincia de Paraguay, se habla de la fundación de Asunción de 1537, pero en realidad es una casa fuerte nomás. En 1541 recién se crea el Cabildo de Asunción. ¿Qué quiere decir? Es la institución administradora o administrativa de una ciudad. Y ahí realmente se eleva como ciudad Asunción. 1541 no. Es muy importante diferenciar. Ahora vamos a festejar los 500 años, dentro de unos 7 años por ahí, que son los 500 años de Asunción como ciudad, dicen, pero hacemos por ejemplo para el 37, nosotros estamos en el 25 ahora, es decir, 2037 sería. Pero en realidad hay historiadores que ya debaten el tema de que en realidad en el 41 recién el cumpleaños 500 de Asunción como ciudad. Es decir, como arquitectos tenemos que entender esa parte de la historia de la ciudad. Bueno, nos queda poco tiempo, son las 11:11 y hasta las 11:30 y hacen el resumen, ¿sí? Este también es un resumen prácticamente, pero es para que nos ubiquemos en el contexto. La próxima clase ya vamos a entrar, como le dije, lo mismo, precolomino, pero un poco más detallado. Pero bueno, una de esas expediciones es de don Pedro de Mendoza. Vienen 12 naves, por ejemplo, que quedan por el camino, paradas por naufragios y compañía. Tal es el caso que hacia Florianópolis queda un grupo, Santa Catarina, que posteriormente por tierra llega hasta nuestro territorio. El otro grupo que llega a fundar Santa María del Buen Aire y compañía, o sea, la primera fundación de Buenos Aires, ¿sí? Se encuentra con grupos humanos paleolíticos muy agresivos y, como decir, estas 12 naves prácticamente no llegan todas y encima llegan, o sea, las provisiones y demás de la expedición se quedan sin eso y no tienen prácticamente que comer. Y es sitiado también el pequeño fuerte que existía y compañía, y muchos mueren de hambre y también ellos se dan al tema de antropofágico y comen y compañía. Que habla de eso, que dice a familias de Solís le matan los indígenas en Buenos Aires exiliados, y una parte de esa poesía Borges dice el día que Solís ayunó los indígenas comieron. Claro. En realidad esa fue una expedición anterior a la de Pedro Mendoza, y gracias a esa expedición, porque hubieron un montón de expediciones, una importante antes fue la de Magallanes, por ejemplo, Magallanes y Elcano, que hizo la circunnavegación también del planeta, digamos, ¿verdad? Y Solís había llegado también al Río de la Plata, y como dice la arquitecta, le pasó lo que le pasó, pero llevó el Río de la Plata, el actual Río de la Plata, llevó el nombre del Río de Solís, o Mar de Solís, por el hecho de que justamente él iba buscando otro camino que podía, para poder llegar al Perú sin pasar por acá, sin pasar por Centroamérica, ¿sí? Entonces se difundió la noticia de que obviamente en el Perú, en el Alto Perú, estaban también los minerales, y en búsqueda de otro camino es que viene esta expedición de Mendoza. Lo interesante de esa expedición de Mendoza, y que queda para nuestro tiempo, es que van a encontrar en internet también, hay uno de los integrantes de esta expedición, es un alemán holandés, Ulrico Smidel se llama. Y posteriormente un enemigo del Paraguay, que fue Mitre, escribió un libro al respecto, ¿verdad? O sea, y recolectó, digamos, todo lo que escribió Smidel y lo publicó también. Smidel lo había publicado ya, pero Mitre traduce y sale un libro que habla de Ulrico Smidel. Si ustedes ponen Ulrico, así se escribe, Ulrico, así creo que se escribe, ¿verdad? Sí.
Smith. Así busquen así, ahí le va a corregir el internet. Es muy interesante leer, se lee muy bien, fácil, con la forma de la época. Estábamos hablando 1530 más o menos, 1537, 20 años estuvo, sobrevivió a esto y es uno de los que también subió por el río Paraná para llegar a Asunción. Es decir, si 1535 más 20 años, hasta el 1555 estuvo por acá. Y toda su reseña está muy interesante. Bueno, esta expedición tiene que salir de Buenos Aires, tiene que salir por sus necesidades. Ahí en el libro de Smith habla qué es lo que les pasó y por qué salieron. Salieron a buscar alimentos y por el camino buscaban distintos asentamientos. Santi Espíritu, por ejemplo, al norte de Buenos Aires o el Paraná, la primera ciudad de lo que en el futuro iba a ser la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Fundan Santi Espíritu, fundan otras ciudades prácticamente en la desembocadura de los distintos ríos. Hay el río primero, río segundo, río tercero, etcétera, etcétera. Que son afluentes del Paraná, van fundando pequeñas cabeceras de playas que no resultan por el hecho de la bravura de los indígenas, que obviamente ven afectado su territorio, ¿verdad? O sea, gente extraña que hay que sacarlo. Sin embargo, siguen subiendo y hay un grupo, ahí yo siempre me pierdo con los expedicionarios. Antes de la fundación de Asunción, Ayolas, digamos, entre comillas, se corta solo, digamos, pero él se va buscando el camino para poder llegar al Perú. Y se interna en el Chaco también. Hay crónicas que dicen que llegó a contactar con los indígenas de hacia el Perú y le dieron muestras de plata y compañía para volver, ¿verdad? Que era la prueba de que se podía llegar. Otro grupo sale para ver a dónde está y para recuperarlo, ¿verdad? Sí, hemos entendido que Pedro Mendoza, el que está en la cabeza de Buenos Aires, su segundo es Juan Ayola. Juan Ayola sube hasta el Alto Perú y con él va Irala. Y sí. Con Irala se queda a la altura de San Pedro, más o menos, Concepción, ahí abajo, ¿verdad? No cruza el Chaco y le dice, quédate acá y espérame, tal fecha yo vuelvo, si no vuelvo, baje. Y él va y cuando vuelve ya no está ninguno, bajaron los otros. Y cuando él baja, a toditos le matan, mueren toditos. Y ahí los mismos Martínez y Irala y demás bajan y ya habían pactado antes de ida con los varios que están en la zona de Asunción y Lambaré. Pero en realidad esos pactos no son unos pactos amistosos nomás de onda. El tema de los bélicos guaraníes también pactaban con el que llegaba porque tenían enemigos históricos que eran del lado chaqueño. Entonces ellos veían que esa alianza no era solamente con amistad, sino que esa alianza con este nuevo grupo de blancos que llegaban era una posibilidad de vencer al eterno enemigo del río, que es el Payaguá o el Guaycurú, que está en el Chaco. Es decir, hay que entender, vuelvo a reiterar que hay que quitar el lado romántico de la llegada del español, de que antes acá vivíamos todos paganos. Mentira desterrada. Pero acá era sumamente bélico. El Inca, por ejemplo, es un pueblo sumamente sometedor, es colonizador, es explotador, pagaban tributos, los pueblos sometidos, eran sacrificados. Es decir, cuando llegan los aztecas, cuando llega Pizarro Perú, el otro es Cortés. Cuando hace el pacto con los aztecas, todos los pueblos que estaban sometidos por los aztecas le colaboran a Cortés para poder llegar hasta la capital de México, ¿verdad? Los mexicanos, que no los mexicanos, ¿verdad? Es decir, el territorio, es decir, América era compleja también antes de la llegada. Es decir, el lado romántico que teníamos todos para llamar llegó es mentira. Bueno, o sea, entonces, es suave, vamos a llamarle, para no decirle mentira. Sí, es mentira decir que acá veníamos sin problemas de enfrentamiento. El Caribe, por ejemplo, oriental, de la región oriental, vivió en eterno enfrentamiento con el Guaycurú.
eterno enemigo. Y cuando pacta con los españoles es para vencer al de enfrente. Sí, es un acuerdo para vencer al de enfrente. Para guerra. Bueno, forma parte de la historia de la historia del ser humano y sus características, que seguimos los pactos que se dan en la lucha entre enemigos y entre vencedores y vencidos, desde también el Imperio Romano. En el momento que se montón. limita un territorio, los grupos humanos entran en enfrentamiento. Y lo más interesante para nosotros, para nuestra cátedra, es que todos esos puntos, esto es nada más que una introducción, les voy a comentar ahora cómo se traduce eso en arquitectura, ¿verdad? Esto es el contexto del escenario, digamos, ¿sí? Pero, como decía la arquitecta, viene lo que se llama después fundaciones, ¿verdad? Y, eso es lo que le quería decir. Justamente dentro de los pactos y esas fundaciones, hay en internet una plataforma que se llama Plataforma Guaraní. Van a encontrar cómo se llama, plataforma, no recuerdo ahora, Plataforma Guaraní o algo por el estilo se llama, ¿verdad? ¿Portal Guaraní? ¿Cómo? ¿Portal Guaraní? Portal Guaraní. Dentro de ese Portal Guaraní, que ahí suben un montón de libros y compañía, hay un libro que escribió, el nombre no recuerdo, Pistilli escribió un libro que se llama La Primera Fundación de Asunción. Y él, en función a los documentos de la época, eso es lo interesante, los documentos de la época, le podemos creer o no, no importa, pero es un lindo documento de lo que sucedió, porque él trae dentro del libro, según su investigación, documentos de la época. Y él habla que la primera fundación de Asunción, ahora vamos a partir, voy a hacer una lupa más o menos, esto es el Paraná, que se convierte en el Paraguay, el Bermejo y el Paraná que va para arriba. Entonces, digamos, el Paraguay, que se convierte en el Paraná, que va al Río de la Plata, el Paraná que va hacia el Iguazú y compañía, acá el Bermejo. Asunción estaba más o menos por ahí, y haciendo una lupa de acá al área, tenemos lo que llamamos Bahía, que no era Bahía, pero después se convirtió, y acá el Cerro La Marina. Pistilli en ese libro comenta que la primera fundación de Asunción, el primer asentamiento nomás, se dio el 11 de enero en la base, más o menos ahí donde está actualmente el Hotel Itarramada. Ahí se generó una batalla en donde los españoles obviamente ganaron, ¿verdad? Porque obviamente tenían recursos bélicos todavía, contra el cacique Lambaré, justamente ahí. Se vieron avasallados, ganaron, hicieron un pacto y se establecieron una cabecera de playa ahí, en la base, el 11 de enero de 1837. No duró, ¿cómo? 1537. Y posteriormente sí salen ellos y buscan otro espacio al 15 de agosto de 1537, la segunda fundación, ¿verdad? Pero para nosotros, para los efectos culturales y habituales, la fundación de Asunción es en 1537, ¿sí? El sitio de esa fundación es prácticamente en la parte de atrás de donde está la actual biblioteca del Congreso, hacia entre el Palacio, acá le voy a dibujar más o menos, se ubica la calle 15 de agosto,
Acá está el Congreso, está acá, el estacionamiento del Congreso, dibuja así porque es como un sombrero. Esta es la calle Paraguay Independiente, el estacionamiento del Congreso, la Costanera, acá está la biblioteca del Congreso, acá antes estaba el estadio, lo que se llama el Estadio de Comuneros, y el Palacio de López está más o menos acá, y es en este sitio, en la parte del techo, es donde hay una teoría que comenta que ahí fue la fundación de Asunción, ¿sí? Y a partir de ahí el primer fuerte, la primera casa fuerte, ¿verdad? Y el desarrollo obviamente con los materiales propios del sitio. El tema es que todo este lugar está muy regado por arroyos y cursos de agua y espacios de raudales hacia obviamente hacia la bahía, ¿verdad? Entonces, el crecimiento posterior del fuerte, de ese fuerte, fue dado en forma totalmente irregular y en función a los cursos de agua existentes. A eso es lo que nosotros le llamamos un asentamiento urbano orgánico, ¿verdad? Que está prácticamente, hay un relevamiento posteriormente, prácticamente casi 300 años después, que lo hizo, se me fue, ¿cómo que se llamaba? El capitán. No, mucho antes, en español. Azara hace un relevamiento de Asunción y la distribución orgánica de todas las casas alrededor y cerca de los arroyos, etcétera, etcétera. Yo no sé si tengo acá mostrando, más o menos, ahí me queda poco tiempo, pero podemos ir viendo. Bueno, le hago una síntesis y la próxima clase en todo caso entramos con más detalle a eso, ¿sí? Entonces, hay un asentamiento irregular que está también eso en un libro muy bueno que editó la Universidad Católica, que se llama, y está en la biblioteca central, no en la nuestra, está en la biblioteca central, y se llama Encuentro con la ciudad perdida. Y es un compendio, un libro muy bueno, un estudio muy bueno del asentamiento colonial, de la época colonial, al punto de maquetas virtuales y compañía hicieron. Obviamente en el libro no está, pero están los dibujos. Y está el estudio de su transformación posterior en la época independiente. Pero también muestra cómo era en ese entonces. ¿Sí? La Asunción escondida. Encuentro con la Asunción escondida. Encuentro con la Asunción escondida de Mabel Causarán y Bocio, y el ingeniero Bocio, exactamente, así es. Muy bueno, esta biblioteca es la ciudad escondida. Y es muy interesante, y obviamente lo que respecta a nosotros es esto, es la ubicación, y el tipo de arquitectura que se desarrolla allá es una arquitectura muy precaria desde el punto de vista que los que venían del imperio, también traían una forma de hacer arquitectura. Existe lo que se llama una transculturación de las formas de hacer y de construir. Y como decía la arquitecta, una vez que se asentó, se hizo colonia, se hizo institución. Y es la materialización de las instituciones es la que se refleja posteriormente en la arquitectura de los edificios principales. Una de las cosas que veíamos, y obviamente esos dibujos, el dibujo
los dibujos de plano que ustedes van a ver con Azara y compañía fueron 300 años después. La aparición de Azara y compañía estaba en función de una necesidad de hacer las cuentas claras con el imperio portugués, ¿verdad? Porque resulta ser que esta América se dividieron entre España y Portugal a partir de varios tratados. Uno de los primeros tratados fue el Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Que hay toda una historia, que era una línea de un meridiano, ¿verdad? Que decía que a Portugal, de esta línea para acá, le corresponde todo a Portugal, al Imperio Portugal. Y de esta línea para hacia el oeste, le correspondía todo al Imperio Español, cosa que no se cumplió para nada. O sea, estamos hablando alrededor de 1500. No me acuerdo, el Tratado de Tordesillas no me acuerdo qué año es, tengo por ahí, pero no me acuerdo. Poco después de 1492 ya. Sí, o sea, había que ponerse de acuerdo sí o sí, ¿verdad? Obviamente, lo que pasa es que no había territorios ocupados todavía efectivamente, etcétera, etcétera. Como los portugueses fueron avanzando, 300 años después había que poner las cuentas en orden. Y previamente a eso se hizo otro tratado que fue el de Ildefonso, creo que fue, ¿verdad? En donde se pusieron de acuerdo ambos imperios para enviar desde la península ibérica, obviamente, enviar ambos delegados agrimensores y topógrafos, como para demarcar las fronteras de ambos imperios en América. El grupo español, conformado por Azara y el otro capitán, famoso también hay libros al respecto, no me acuerdo ahora, fueron los primeros en llegar y establecerse, mientras esperaban que viniesen sus pares portugueses, porque tenían que poner de acuerdo en el terreno, in situ tenían que hacer una demarcación. Nunca vinieron. Para no perder tiempo, ¿verdad? En aquella época eran investigadores, lo que nosotros llamamos investigadores eran en ese entonces los militares y compañía. Tal es el caso que relevaron fauna, flora, relevamiento de la ciudad, hicieron expediciones y hicieron todo un levantamiento geográfico de nuestro territorio, esperando, porque obviamente Asunción era el punto central en ese momento, ¿sí? Y bueno, eso es nada más que para comentar por qué estaba Azara y por qué hizo el plano de la ciudad que nosotros tenemos a mano ahora. Ese tipo de asentamiento en la ciudad fue en forma irregular en función a los hilos de agua naturales que existían y a los surcos de raudales, ¿verdad? Porque el tema de la pendiente y la geografía existente, ¿verdad? El tipo de arquitectura es una arquitectura transculturada y es una arquitectura en donde la base para la arquitectura no institucional, por decir así, era la madera y el vegetal. Y las tipologías estaban en función un poco a el diseño, vamos a llamar el diseño entre comillas, la organización, mejor dicho, de espacios polifuncionales. Una de las tipologías vista en planta es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la culata Jovay, por ejemplo, que el espacio pasante y dos espacios enfrentados, ¿verdad? Con una puerta central y lo que se llama una culata, que es
una curva acá y una curva acá, que después evoluciona a un espacio cuadrado. Y este espacio techado, esto está también en un grabado de Azara, en donde esto es una cosa así y esto es un techo de paja, que obviamente tiene horcones. En este caso en realidad es una palizada de palma, o sea, es una envolvente espacial de palmas, y de esto horcón central hasta acá arriba, una viga central en forma prácticamente radial. Vienen los distintos tirantes. Eso es lo interesante de esta tipología, que los tirantes de madera o vigas de madera o palmas también puede ser, es que una sola medida, digamos que es A, sirve para cubrir y rodear todo el espacio, parte de la envolvente superior del espacio de abajo, ¿verdad? Que consiste prácticamente en 3 espacios, donde este suele ser más grande que estos que son cubiertos, ¿sí? Esto es lo que se llama culata, por estos 2 espacios, y yobay, porque están enfrentados, ¿sí? 2 espacios enfrentados con un espacio pasante, ¿sí? Este espacio pasante, que este espacio es un espacio intermedio, mezcla entre espacio cubierto, semicerrado y de actividades generales públicas. Y estos espacios, que son espacios de dormir o espacios de guardado y almacenamiento. Y este espacio es el espacio para cocinar y obviamente vinculado a un espacio exterior con árboles. Es decir, las actividades, por una cuestión que obviamente todos sabemos, el clima y compañía, las actividades diarias se dan más al exterior que en el interior, ¿verdad? El techo es de paja, palmas y paja, tacuaras, y lo vamos a ver después, ¿sí? Un poquito más al detalle, porque acá tenemos varias cosas. Esta es digamos, la vivienda de asentamiento básico, en donde tenemos varias partes. Uno es la estructura, que también es vegetal, la cubierta es vegetal, y las paredes, esto vuela al rancho, o sea, el techo vuela para dar cierta protección a la envolvente vertical, que es hecha de una trama, también de una trama vegetal, dentro del cual es rellenada con barro, una mezcla de barro y también vegetal, ¿sí? Y mezclado con estiércol también y revocado de vuelta con barro, ¿sí? Es una trama, vendría a ser una especie de Durlock con trama, en donde en vez de yeso es barro, ¿verdad? Y la trama interior es totalmente vegetal. Eso es lo que se llama un estaqueado. Y después hay otro. Vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver los detalles, ¿sí? Muy interesante. En este tipo de vivienda, que es prácticamente una vivienda de asentamiento rural, lo que nosotros conocemos como asentamiento rural, que existe, y esta tipología todavía existe también en el interior, la forma de vida habitual es la que está relacionada con la producción agrícola. El fuego es también un factor importante,
para el uso que se da afuera y en el espacio basal. Hay casos en donde esa cocina se da en el espacio cerrado también. Esto podemos hablar de lo que es la vivienda típica. La vivienda de mampostería y compañía se da en las instituciones. Esas instituciones están dadas por lo militar y el gobierno. La otra institución muy importante es la institución de la iglesia. Del gobierno tenemos un programa importante que es la casa de gobernadores o del gobierno, y de lo militar hay una suerte de distintos tipos de instituciones, o sea, los cuarteles y todo lo que corresponde a la arquitectura de defensa. Estamos hablando de una franja histórica de 300 años, o sea, del dominio español, ¿verdad? Esta arquitectura de defensa es muy importante, y la arquitectura religiosa, es también muy importante, o sea, por su envergadura y su aparición son programas que destacan dentro de lo que es la historia de la arquitectura, ¿sí? Y que lo podemos ver dentro del libro de Gutiérrez, por ejemplo, y los otros libros que habíamos comentado, ¿sí? También. Dentro de la arquitectura religiosa, acá tenemos muchos ejemplos. La arquitectura de defensa se refiere a eso que habíamos comentado. La puja que hay entre la puja de dominio que hay entre el Imperio Español y el Imperio Británico hace que existan corsarios que ataquen a la situación portuaria a los distintos pueblos que están sobre el Caribe y también en el Pacífico, que tienen que tener una defensa. Tal es así que tanto posteriormente Buenos Aires y también Montevideo son sus asentamientos originales, y el desarrollo posterior son prácticamente como casas fuertes. O sea, tienen grandes muros y demás, ¿verdad? En donde están dispuestas, es un trazado geométrico como si fuese con grandes defensas para disponer cañones y compañía. Eso lo vamos a ver también en otras imágenes de la producción. En nuestro territorio se dio también esta arquitectura de defensa más al norte y también al sur, con distintos destacamentos, por el hecho de generar una defensa a los pueblos bélicos del lado del Chaco. ¿Sí? Entonces, para cerrar nomás, cerramos, va a quedar 45, 15 minutos, va a quedar después de ustedes. Hay una arquitectura de vivienda. Esta arquitectura de vivienda, tenemos una arquitectura rural, que en ese entonces es prácticamente el 90%, y hay una arquitectura de vivienda, estoy hablando en toda la América Española, una arquitectura de vivienda urbana que tiene una íntima relación con el tipo de trazado urbano, El desarrollo y la ocupación del territorio por parte del Imperio Español hace en determinado momento, prácticamente 1500, entre el 1600 y 1500, o sea, todo ese
esa centuria, por decir así, hace que se condense en determinado momento en España lo que se llamó el ¿cómo es? ¿Código era? De Indias, ¿cómo le llamamos? Los documentos, o sea, las leyes de India. Las leyes de India fue un compendio de documentos y de relatorios que se iba dando con la ocupación de América y se hizo una síntesis de cómo debía ser de manera más eficaz esa ocupación y regulaba toda la vida institucional de la ocupación de la colonia. Uno de esos ¿cómo decir? Uno de los efectos inmediatos y precisos y que se evidencia después es el trazado urbano. Nosotros posteriormente tenemos una serie de pueblos, que eso vamos a hablarlo después, porque tiene que ver entre el vínculo del gobierno con la iglesia. Hay una fundación de pueblos satelizados a Asunción, o sea, que existen todavía y que ya tienen un trazado ortogonal según los pedidos por el Código de Indias, ¿sí? Generalmente ese trazado es un trazado en manzanas que tiene aproximadamente, está dado en varas, ¿verdad? Pero es aproximadamente 105 metros por 105 metros por cuadras, ¿verdad? Es en trama y es una trama ortogonal como los romanos, una trama ortogonal de 8 manzanas por 8 manzanas. Una manzana central para la iglesia, una manzana independiente y una manzana para el comercio. ¿Sí? Una plaza de comercio y una plaza para la iglesia, para la religión, ¿verdad? Que fueron conformando alrededor de la ciudad lo que se llamaron los pueblos de indios, que lo que trataba de hacer el gobierno es que en vez de tenerlos a todos los indios distribuidos, concentrarlos para poder transmitir el evangelio también, y también usar la mano de obra de forma más eficaz también. ¿Por qué? Porque hubieron un montón de quejas respecto del trato de los indígenas y que llegó a oídos de la corona, y la corona implementó nuevas políticas en el relacionamiento entre los pueblos originarios y los colonos. O sea, hay toda una circunstancia administrativa que hace aparecer pueblos, ciudades, tipologías, etc. ¿Sí? Bueno, eso vamos a continuar en la próxima clase, ¿sí? Hasta ahí más o menos el resumen.